Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis queridas hermanas del grupo Orando? ¿Cómo estamos para comenzar hoy día el estudio de hoy? Me imagino que estamos bien. Vamos a arreglar esto un poco, la cámara está media extraña. Bendición, hermana Guillermina, Bernardita. Que Dios les guarde, les guarde, les guarde. Me falló la música, así que no voy a poder poner música. Que el Señor les tenga ahí en misericordia maravillosa para ustedes. Que bueno, vamos a estar hoy día hablando de la segunda parte. A ver, ¿de qué se trata hoy día? La segunda parte de la madurez espiritual. Ya vimos la primera parte, ¿cierto? Así que ahora nos toca la segunda parte de la madurez espiritual. Les doy un cariñoso saludo a todos los que me están viendo. Si alguno quiere compartir, que comparta. Es un tiempo de aprender, es un tiempo de estudiar, un tiempo de estar juntas y juntos, si hay algún varón por ahí, en la presencia del Señor en armonía. Vamos a orar para que comencemos. Gracias, Padre, en esta hora. Te damos infinitas gracias porque tú estás con nosotros, porque nos da, Señor, el regalo de poder estudiar tu palabra de una forma maravillosa, diferente, y porque solo tú nos pones en nuestro corazón aprender de ella. Yo te ruego que estos hermanos y hermanas que se conectan, Señor, y que quieren aprender de tu palabra, Señor, lo hagan de una forma muy especial y abre sus mentes, sus corazones, Señor, y ayúdame a mí para hablar lo que tú quieras que yo diga y no lo que yo quiero decir. Que seas tú el que hable por medio de mi boca, en el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno, así que vamos a comenzar al tiro nomás. Vayan a buscarse un lapicito, un cuaderno, vayan anotando, tráiganse un cafecito, un tecito, un café, lo que ustedes quieran, una sopita. Yo me tomaría una sopita. Hace frío, pero tuve que apagar la estufa porque estaba muy caluroso acá, así que me tuve que poner el poncho, dirían algunos. ¿Ok? Bueno, saludos Fresia, que el Señor te bendiga. ¿Se recuerdan que la semana pasada vimos la madurez espiritual, la parte 1, ¿cierto? Así que vamos a hacer una pequeña, ¿cómo se dice? Es un recuento de más o menos de lo que dijimos la semana pasada. Recuerden que si no están al día y les faltan algunas partes, vayan a mi canal, Lisette Richard en YouTube, y van a tener todas las otras partes que les faltan. Dice la lección, la madurez espiritual, parte 1, decía Jesús que vayan y hagan discípulos y les enseñó acerca de la inmadurez espiritual. Estudiamos el pasaje en Hebreos 5, del 11 al 14, y el pasaje paralelo en 1 Corintios 3, 1 y 4. Para entender la madurez espiritual, aprendimos que las personas inmaduras espiritualmente no tienen identidad. ¿Eso qué significaba? ¿Se acuerdan cuando le hablé de Abraham, de la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿cierto? Y de que de su descendencia iba a venir justamente alguien específico que todos nosotros sabemos que ¿quién era? Jesús, el Mesías, ¿cierto? Entonces, la persona que no tiene idea quién es Abraham, que no tiene idea, ¿cierto?, quién es Cristo, que no tiene idea quién es Melquisedec, por qué es tan importante Melquisedec en la vida de Abraham, entonces no tiene identidad espiritual. Nosotros somos judíos o hebreos espirituales. Nosotros no somos de sangre, digámoslo así, de Abraham, pero somos del Israel espiritual. Por lo tanto, la primera característica de un ser espiritual es tener identidad propia, saber de dónde viene todo esto que hacemos de predicar la palabra, de dónde viene ese deseo de conocer a Dios, de hablar de Jesucristo, y por qué es tan importante conocer la
historia para atrás acerca de la descendencia de Jesucristo, que en resumidas cuentas viene, bueno, de Adán para adelante, pero en Abraham se hizo la promesa para todos. No les voy a hablar de Melquisedec porque se supone que ustedes estuvieron en la lección 1, así que ya deberían saber quién es Melquisedec, ¿cierto? Así que vayan a la lección 1, si no la tienen, vayan a YouTube y van a saber quién es Melquisedec y por qué es tan importante Melquisedec. Aprendimos que estos hermanos mencionados en Hebreos no eran nuevos en el Evangelio, ¿se recuerdan? De hecho, el autor les reprocha que con el tiempo que tienen de ser cristianos, deberían ser maestros de otros, o sea, ya deberían tener discípulos. Llevaban caleta de tiempo siendo cristianos y todavía no tenían discípulos. Saludos, Estelcita y María Eugenia, que el Señor les bendiga. También les reprocha a estas personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio que son, ¿qué? Inmaduros espiritualmente. Son como niños, necesitan constantemente ser cuidados, ser guiados y alimentados, pero no con vianda, sino ¿con qué? Con leche, con mamadera. Así que les dice que son simplemente niños indefensos, que hay que alimentarlos. A diferencia de los hermanos nuevos en el Evangelio, estos otros, o sea, los inmaduros, son un verdadero cacho para las iglesias. Imagínense ustedes, son un cacho para los líderes de la congregación y la hermandad, porque por causa de ellos es difícil avanzar. Siempre están causando inconvenientes. Es la frustración que tiene el autor de Hebreo. No puede avanzar con ellos. Está estancado, porque son personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio y no quieren subir peldaños, no quieren caminar en un camino de santificación, no quieren crecer. Uno de los problemas más grandes de la inmadurez, ¿se recuerdan? Era la flojera, exactamente, espiritual. Tardos para oír, que era la palabra perezoso. El verbo en griego nos enseñó que esta condición adquiere, no se nace con ella, sino que se adquiere, ni es impuesta. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos. Libre albedrío significa que tú decides. Tú decides lo que quieres y lo que no quieres. Tú decides si quieres avanzar o si te quieres quedar. Ese es el libre albedrío. Dice, no debemos confundir esta condición con los nuevos en Cristo, que son inmaduros porque son nuevitos. Obvio, si yo le predico a una persona hoy día de Jesucristo y él acepta a Cristo como su Señor y Salvador y hoy día decide seguir a Cristo, él es un nuevo convertido, es un niño en Cristo. Porque está recién, no tiene idea de nada, está recién abriendo la Biblia, ni siquiera saben de qué es el Génesis. Con eso les digo todo. Es un niño en Cristo. Pero estos otros que habla acá, ¿cierto? En Hebreo, el autor de Hebreo está hablando de gente que ya lleva años en el Evangelio. Y son inmaduros. Y por eso les llama niños, que necesitan mamadera, que necesitan leche. Ok, saludos Jenny, que el Señor te bendiga. Dice por acá, no es que no puedan, ¿se recuerdan? Sino que no quieren. Lo más importante que aprendimos es que las personas inmaduras espiritualmente no logran dimensionar el peligro en que están. Van camino a la apostasía. ¿Qué era la apostasía? La apostasía es cuando tú te devuelves, eres creyente y te devuelves a ser quien eras antes, a cometer los mismos pecados, a hacer las mismas barbaridades que hacías antes de conocer a Dios y para más remate te das vuelta y te olvidas de Dios y comienzas otro camino en pos de otros dioses.
Esa es la apostasía. Y miren lo que dice acá de la apostasía, muy importante. Anótenlo. Dice, recordemos que una vez que seas apóstata, en otras palabras, después de haber conocido a Cristo y aún así decides sacarlo de tu vida, no es posible regresar de esa condición. Lo que la palabra llama el pecado que no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Han escuchado eso? En Mateo 12:30, 32 dice así, escucha bien porque esto es muy importante. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Imagínate, al Hijo del Hombre que es Jesús. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni este siglo, ni en el venidero. Impresionante. Si tú te vuelves apóstata, estás haciendo blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese pecado el Señor dice que no lo perdona. No es que Dios no quiera perdonar ese pecado, significa que la persona no puede arrepentirse, está incapacitada porque abandonó a Cristo y el Espíritu Santo ya no mora en él o en ella. ¿Te das cuenta de la importancia de no volverte apóstata? El Espíritu Santo, el que nos convence de pecado y nos atrae al arrepentimiento. Sin Él somos incapaces de buscar a Dios. Por eso dice que no se le perdonará ese pecado. Si el Espíritu Santo no te convence de tu pecado, ¿quién lo hará? ¿Cómo te arrepientes? Estarás en una condición peor que los que no conocen a Cristo, porque ellos aún estando siendo atraídos por el Espíritu Santo al arrepentimiento. Pero la persona que ha desechado a Cristo, que la conoció, que creyó en Él, que oró a Él, que lo siguió y de repente dice, no, ya no quiero más, ya no quiere en su vida, no tiene el Espíritu Santo, lo ha desechado también. Ahí está el pecado. ¿Cómo se arrepiente de nuevo si el Espíritu Santo no muere en él o en ella? No puede escucharlo. La palabra dice que es como el perro que vuelve a su vómito. En 2 de Pedro 2, 21 y 22 dice lo siguiente, anótalo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, o sea, no haber conocido ni a Dios ni a Jesucristo, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y a la puerca lavada a revolcarse en el cieno. De eso se trata el pecado que no es perdonado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ya no mora en la persona que conoció a Cristo y se volvió atrás. Ya no lee la Biblia, ya no ora, ya no se congrega, ya no escucha la voz del Espíritu Santo, se fue tras otros dioses, se fue para otro lado, empezó a hacer una vida de pecado, comenzó a hacer los mismos pecados que hacía antes y comienza una vida de apostasía. Se convierte en un apóstata y ese pecado no es perdonado, dice la Biblia.
¡Wow! Saludos, Mónica Retamal. Que el Señor te bendiga. Mateo dice, la apostasía es la condición donde ya ni el Espíritu Santo puede alcanzar a esa persona, no porque no tenga poder para hacerlo, sino porque la persona escogió, o sea, usó su libre albedrío, ¿cierto? Y desechó a Cristo, por ende, al Espíritu Santo. Esa persona ya no puede arrepentirse. Es la condición en que está Satanás y los demonios. ¿Sabían ustedes que Satanás y los demonios están en una condición de apóstatas? La palabra dice que el fin de ellos es el fuego eterno. ¿Dónde dice eso? En Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Es el Espíritu Santo el que nos atrae al arrepentimiento para salvación, y es el Espíritu Santo el que muere en los cristianos y actúa en ellos para santificación. Sin el Espíritu Santo no hay arrepentimiento de pecado, no hay santificación. Sin el Espíritu Santo, el ser humano queda en una condición igual a los demonios, depravación total, sin retorno. Si tú te conviertes en apóstata después de haber conocido a Jesucristo, pasas a tener la misma condición del diablo y todos sus séquitos. ¿Y dónde van? Al fuego eterno. No hay más camino. Así de fuerte, así de brusco, sin anestesia. Esa es la palabra de Dios. En Mateo 13, 47 al 50 dice, el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán, ¿dónde? Al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. No todo el que dice, Señor, Señor. Pero si yo oraba todos los días, Señor. Yo de repente iba a la iglesia, Señor. Bueno, no leía mucho la Biblia, Señor, pero ahí estaba. Un día oré por un enfermo. Bueno, es que igual de repente me gusta ir a otros lugares. Pues, Señor, como siempre, todo el día metido en la Biblia, no puedo. El Señor te va a decir, apártate de mí, hacedora de maldad. Hacedor de maldad. Es fuerte la palabra del Señor. A veces se enojan con uno porque uno habla fuerte o les dice a los hermanos tales cosas y se enojan. Pero Jesucristo era bien fuerte cuando Él decía las cosas. Resumimos que la inmadurez espiritual no es parte del proceso normal de la vida de un cristiano. Es una enfermedad espiritual, ¿ok? Que tiene por objetivo separarte de Cristo.
Por consecuencia, terminarás en apostasía y perdido para siempre. El síntoma de esta enfermedad es la que, lo vimos la semana pasada, flojera espiritual, y se manifiesta de esta manera. Te lo voy a recordar. No leemos la Biblia, no oramos más de 5 minutos por día, no participamos muchos de estudios bíblicos por voluntad propia, no ponemos el no dejar de congregarse, como dice la Biblia, en prioridad. Nos congregamos cuando podemos, cuando queremos, cuando no tenemos sueño, cuando no estamos cansadas. En Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veas que el día se acerca. ¿Qué día? El día en que Cristo viene a buscar a su iglesia. ¿Dónde vas a estar tú? Con los apóstatas, sirviendo a dioses ajenos, estando en otro lado, estando en tu casa flojeando. ¿Dónde vas a estar tú cuando Cristo venga a buscar su iglesia? Caemos en el sincretismo con este mundo. Vamos a ver en la número 5, claro. Caemos en el sincretismo con este mundo. Acuérdense que lo que era sincretismo. ¿Ya? Como los hermanos del libro de Hebreo. Debemos hacer esto o lo otro para salvarnos y se transforma en agotador y aburrido. No entendemos, al igual que los hermanos del libro de Hebreo, que no entendían que podemos hacer esto o lo otro para ser cristianos, porque Cristo nos ha capacitado para ello por medio del Espíritu Santo. No hay límite de edad. Recuerden a Abraham y Sara, Moisés, Esther, Ruth, Pablo, Juan, etcétera, etcétera, etcétera. No hay limitaciones para Dios. Si te quiere usar y estás dispuesta o dispuesto, Él lo hará. No hay jubilación en la obra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. No, que estoy muy vieja, ya no puedo hacer cosas, que ya no me dan la fuerza, que estoy enferma. Es que no tengo tiempo. Han pasado muchos años. ¿Perdón? Mateo 11:10 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ese versículo es muy especial y se los voy a explicar. Ustedes entienden lo que es un yugo, ¿verdad? Cuando los animales en el campo ponen a dos animales con un yugo, ¿cierto? Que es un palo largo con dos entradas donde va la cabeza del animal, y van juntos haciendo la pega de arar los campos, van con el yugo, ¿cierto? ¿Lo han visto? Que es muy bonito cuando van. Pero ¿sabían ustedes que para hacer esa pega, no sé si todo el mundo lo hace o los chilenos lo harán, pero antiguamente se usaba que cuando hacían el yugo, iban los dos animales juntos, ponían a un animal más viejo con un animal más joven, juntos en el mismo yugo, porque el animal viejo le enseñaba al joven cómo tenía que empujar y cómo tenía que arar y cómo tenía que hacer el trabajo a medida que el campesino los guasqueaba, por decirlo así. Ese era el yugo. Y Jesús, cuando te dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y dice, lo del yugo, ¿qué dijo del yugo? Que es maravilloso, lo voy a leer de nuevo. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso significa que cuando tú tienes a Cristo en tu vida y pones a Cristo primero en tu vida, Él se pone en el mismo yugo contigo
porque Él es el que sabe, Él es el que sabe todo. Tú eres el más joven, como el animal viejo y el animal joven. Tú eres el animal más joven y Él junto contigo va enseñándote lo que debes hacer. Y Él dice, ligera es mi carga. Aleluya, gloria a Dios. Ligera es mi carga. Es decir, que si tú vas junto con Cristo, Él te puede enseñar y todo lo que vivas se va a aligerar porque Cristo te está ayudando. Él te está llevando la carga. Maravilloso. Bendiciones, Cris. Maravilloso. El Señor es maravilloso. Y si tú no te alejas de Él, si tú no te conviertes en un apóstata, el Señor va a estar contigo día y noche, ayudándote con el yugo. Díganme si no es maravilloso. Es poderoso. Su palabra es poderosa. Vamos a ir viendo hasta dónde quedamos, ¿cierto? Voy a ver si alcanzo a ver la hora aquí, porque si me muevo, nos queda media hora todavía. Estamos bien. Acá dice características de las personas espiritualmente maduras. ¿Se acuerdan que estábamos viendo la inmadurez? Bueno, ahora vamos a ver características de las personas maduras. El texto bíblico nos muestra 3 características para ver espiritualmente si somos maduros o no somos maduros. ¿Ok? Dice en Hebreos 5, 11, 14. Vamos a volver a leerlo para que nos recordemos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el ¿qué? En el discernimiento del bien y del mal. Entonces, vamos a ver las 3 características para saber si somos espiritualmente maduros o no. ¿Ok? Vamos viendo, primera característica, anótala por ahí. Puedes enseñar a otros. Primera característica, tú puedes enseñar a otros. ¿De qué? De la palabra de Dios. Podemos enseñar matemática, castellano, pero no estamos hablando de esa enseñanza. Estamos hablando de la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando tú ya puedes enseñarle a otros, diríamos que es la primera característica de que estás en camino ya a ser un maduro espiritual. Amén. ¿Cuántos años de preparación se necesitan para enseñar la fe cristiana? El escritor no nos dice cuánto, pero sí nos deja saber que ha pasado mucho tiempo ya. Para estas alturas ellos ya deberían estar enseñando a otros, lo que dijo Hebreos 5 del 11 al 14. Debieran por lo menos ser capaces de explicar y aplicar verdades, leche espiritual a los cristianos más nuevos. ¿Ok? No les está pidiendo que sean maestros, profesores, profesionales, sino simplemente maduros para enseñar a otros las verdades que a ellos les deberían conocer y practicar en sus vidas. Así que la primera característica para saber si eres cristiano espiritualmente maduro es que ya deberías enseñarle a otros cosas sencillas, fáciles de la palabra de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué está la Biblia? ¿Quién es Dios?
cosas básicas. ¿Por qué no es bueno que hagas esto? ¿Por qué es malo que hagas esto otro? ¿Ok? Segunda característica, pueden digerir comida sólida. Si tú eres maduro o espiritualmente hablando, ya deberías comer comida sólida. Porotito granado, dijo el otro. Ya no más leche. Cazuela. Estofado. Uy, qué rico, me dio hambre. Son capaces de comprender y aplicar en sus propias vidas las verdades más simples. Como la leche, por ejemplo, de la palabra de Dios que se menciona en Hebreos 6, del 1 al 2. Las verdades más simples, que sería la leche espiritual, son 6 doctrinas básicas que todos los cristianos deberíamos saber y enseñar a los más nuevos. ¿Cuáles son esas 6 doctrinas básicas? Toma atención, apúntalo. Primero, saber enseñar a los más nuevos. ¿Qué cosa? El arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Esto lo vimos la semana pasada. Así que si no lo has visto, no tienes idea de lo que estoy hablando, anda a mi canal de YouTube, Lisette Richard, y busca la madurez espiritual parte 1, y ahí yo tengo qué significa el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Está explicado. O sea, saber enseñar eso ya te está dando pie para saber que eres maduro o madura espiritual. Lo otro es lo que Dios hace a través de Cristo por redención o para redención. La doctrina de los bautismos y la imposición de manos. También ya lo dije. Lo que Dios hace a través del Espíritu Santo para santificación. ¿Qué es lo que era? La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Lo que Dios hace a través de Cristo y el Espíritu Santo para la restauración. O sea, son capaces de hacer esto con verdades espirituales más avanzadas, la relación entre el viejo pacto y el nuevo, Jesús y Melquisedec, y qué significa estar en Cristo. Cuando tú domines todas estas cosas, puedes decir que estás ya camino a ser un maduro espiritual. Interesante. Tercera característica, pueden discernir. ¿Qué significa esto? Todo lo que hacen lo ponen bajo la luz de la palabra y deciden si es verdadero o falso, de Dios o no, si ayuda espiritualmente o daña, bueno, malo, correcto o incorrecto. ¿Lo dice la palabra? No lo dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Cada creyente nacido de nuevo tiene una cierta medida de discernimiento que aumenta a medida que el creyente madura en espíritu. O sea, si tú ya estás en camino a ser un maduro espiritual, ya deberías saber perfectamente lo bueno y lo malo, si está correcto o no incorrecto la decisión que estás tomando. En todo sentido, de tu vida, con tus hijos, con tu esposo, con tu situación matrimonial o de pareja. ¿Está correcto a la luz de la palabra? ¿Lo que estoy haciendo tiene que ver con la palabra? ¿Qué dice Pablo con respecto al matrimonio? ¿Qué dice Dios con respecto al matrimonio? A la fornicación, al adulterio. ¿Qué dice Dios con respecto a los hijos, a la crianza? ¿Qué dice Dios con respecto a la pareja que voy a escoger o que escogí? ¿Qué dice Dios con respecto a cómo yo trato al gobierno, a mis jefes, a mis vecinos? Cuando tú ya tienes claridad de todo eso a la luz de la palabra y sabes lo que está bien y lo que está mal, déjame decirte que estás bien encaminado, bien encaminada y ya puedes saber que ya puedes ser
una madura o maduro espiritual. Porque todo lo que haces está a la luz de la palabra. Todo. Si tú eres cristiano, todo. Porque si fuiste cristiana y te volviste para atrás y estás en otra hora y te da lo mismo, te convertiste en apóstata. Y ya tú sabes dónde vas. Igual que el diablo y sus séquitos. En Hebreos 5, 13, 14 dice, leemos que un creyente que ha madurado más que un niño en Cristo, que solo participa de la leche, es capaz de discernir tanto el bien y el mal. El creyente maduro está empoderado por el Espíritu Santo por medio de las Escrituras para distinguir entre el bien y el mal, y más allá de esto, él también puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es mucho mejor. Mira qué importante. No solamente entre lo que es bueno y lo malo, sino que lo que es bueno y lo que es mucho mejor. Interesante, ¿eh? Cualquier creyente nacido de nuevo que elige centrarse en la palabra de Dios discierne espiritualmente. Esto es diferente al don de discernimiento, que no tiene nada que ver, que eso está en 1 Corintios 12, del 7 al 11, el cual evidentemente capacita a alguien, ¿cierto?, para detectar asuntos espirituales en forma que la mayoría de los otros cristianos no pueden. Hay gente que tiene el don de discernimiento. Cuando dicen, no, este es un falso maestro, no, este hermano está hablando puras cabezas de pescado, no, esto no es bíblico. No, aquí hay una doctrina media rara, aquí hay un asunto demoníaco. Esa es una persona que tiene discernimiento y ese discernimiento es un don y no lo tienen todas las personas y no tiene nada que ver con la madurez espiritual. Así que no confundamos, ¿ok? ¿Después de cuánto tiempo de conversión deberíamos ser capaces de alcanzar las características mencionadas anteriormente? Bueno, nos ayuda a ver el pasaje paralelo que vimos en la lección pasada en 1 Corintios 3, del 1 al 4, y hacer una comparación con el trabajo que hizo Pablo en la iglesia de Corintios. Vamos a hacer una comparación. Dice, Pablo es el que escribió en Corintios y sabemos que estuvo con los hermanos allá enseñándolos 4 años. 4 antes de escribir la carta a los Corintios. Y ahora, por medio de esta carta, les exige un comportamiento maduro después de ¿cuánto? 4 años. Lo mínimo que tiene que estar una persona estudiando la palabra. Bien, ¿cómo se dice? Casi a diario, diríamos. Por lo menos 1 o 2 veces a la semana, mínimo. Ojalá todos los días. Por 4 años, para recién considerarlo que ya debería ser un maduro espiritual. Así que si estás recién empezando, aleluya, gloria a Dios, te quedan 3 años todavía. Pero si ya llevas 3, 4, 5, 10, 20 años en el Evangelio y no has avanzado nada, déjame decirte que tienes un problema. No has querido crecer y sigues tomando leche. Y seguimos siendo inmaduros. ¿Qué le vamos a hacer? En 1 Corintios 3, 1 al 4 dice, de manera que yo, hermanos, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, pero aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, peleas, ¿cierto? No son carnales y andan como hombres, porque diciendo el uno, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no son carnales. Ah, no, yo voy a escuchar a la tía Rosa nomás, a la hermana Rosita, porque me cae bien. Ah, no, a mí me gusta la hermana Julia nomás. No, no me interesa escuchar a la hermana Esther. No, ¿para qué voy a escuchar a la hermana Lisette? Se habla todo el rato. No son carnales, dice Pablo. Yo soy de Apolo. No, yo soy de Pablo. Hay que escucharlos a todos, porque todos te van a enseñar.
1 Corintios 2, 15 al 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Estamos terminando, queridas hermanas. Voy a verla ahorita, aunque nos pasemos, dijo la tía Rosa, estamos súper bien. Tenemos la mente de Cristo. Si nos guiamos por este precedente, voy a tomar agüita, si no me voy a ahogar. Se me seca la garganta, donde hablo tanto. Si nos guiamos por este precedente, un cristiano maduro, según Pablo, debería tener por lo menos estas 3 características que vimos en Hebreos de la madurez espiritual: enseñar a otros, digerir alimentos sólidos y discernir. Por lo menos a 3. Después de 4 años de haberse convertido, después de 4 años, ¿cierto?, que ya conociste al Señor. En la iglesia postmoderna de hoy se habla mucho del amor y amarnos unos a otros. Pero ¿qué clase de amor nos muestra el discernimiento espiritual que tenemos cuando somos maduros? El amor debe ser templado e informado por la verdad, o se degenera en sentimentalismo. Veámoslo en la palabra. Ahora vamos a ver cómo podemos entender la madurez espiritual con respecto al amor. Y con esto estamos terminando, ¿ok? En Filipenses 1, 9 y 10, anótalo. Esto es lo que pido en oración, ¿ya? Que el amor de ustedes abunde cada vez más. ¿En qué? En conocimiento y buen juicio. Maravilloso. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, cuando Cristo venga. Primera de Juan 3:18 dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. No es puramente amándonos los unos a los otros que crecemos y maduramos, es hablando de verdad en amor. Y en Efesios 4:15 dice: más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, vamos a hacer un recuento. Al hacer la recopilación de las palabras claves de estos textos, el amor que debemos tener unos a otros se define así. Si juntamos todos estos textos, quedaría de esta manera el amor maduro de una persona maduramente espiritual. De esta manera queda. Así que si pueden anotarlo, anótenlo. Es un amor que abunda en conocimiento y buen juicio, que discierne lo que es mejor, que no es de labios, sino de hechos y de verdad, que habla la verdad en amor y que vive la verdad en amor. Aleluya, gloria a Dios. Al practicar este amor, dice en Efesios 4:15, que creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Maravillosa la historia, la enseñanza de hoy día. Queridas y queridos que van a ver esto más tarde, el camino a la madurez espiritual está en tus manos. Nadie más puede hacer esto, nadie más. Solo tú puedes tomar la decisión con tu libre albedrío. Tú decides,
Yo quiero avanzar, no quiero avanzar. Yo quiero crecer espiritualmente, no quiero crecer espiritualmente. Yo no quiero seguir más a Cristo, me convierto en una apóstata. Bueno, déjame decirte que el final de un apóstate no es nada agradable. Si no, pregúntale al diablo y sus ángeles. Así que, queridas hermanas, que el Señor les bendiga y a todos aquellos que van a ver esto puedan compartirlo. Yo lo voy a dejar en mi canal, por si acaso ahí, si alguien lo quiere ver. Yo les insto a que cada día, como siempre digo, vamos subiendo peldaños, vamos escalando peldaños, dice la canción, para que avancemos en esto, para que el Señor nos muestre cómo podemos ser maduros espiritualmente y poder darle a otros lo que ellos necesitan. Así que vamos en la segunda parte de la madurez espiritual y la tercera parte y la última, ya la dejaríamos para el otro domingo. Así que el Señor les bendiga grandemente y vamos a terminar orando como lo hacemos siempre por un montón de personas, por lo que estamos viviendo, por los enfermos, por las oraciones que ustedes tienen ahí que pone nuestra hermana Guillermina y también por una niñita que nos acabamos de enterar hace poquito momento atrás, que nos dijo una hermana del ministerio que una familia se volcó en su vehículo y murieron todos y quedó solamente una pequeñita de 7 años, sola. Ella está en el hospital con algunas contusiones, algunas heridas. Ella no tiene ni idea que toda su familia se murió. Y sus 2 abuelas, una está enferma de cáncer y la otra es muy viejita. ¿Por qué pasan estas cosas? No lo sé. No tengo la respuesta. Solo el Señor la sabe. Pero sí sabemos que tenemos un Dios misericordioso que vela por los niños. Y le vamos a pedir ahora día al Señor que tenga misericordia de esa pequeña. ¿Por qué quedó sola? Yo lo único que espero en el Señor es que un día esa pequeña entienda el porqué y Dios se lo revele y se convierta en una hija de Él. A veces no entendemos los designios, por qué pasan las cosas. Pero una cosa sé, que el que está ahí arriba sabe por qué pasan las cosas. Y Él es el dueño de todo. Y en esta hora, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tenga misericordia de esa pequeñita de 7 años. Te ruego en el nombre de Jesús, mi Dios del cielo, que aparezcan parientes, Señor, que puedan cuidarla, que puedan hacerse cargo de ella, mi Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Y si tú la dejaste viva, lo único que se me puede ocurrir e imaginar es que tú algún día vas a hacer algo maravilloso con ella. En el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia de esa pequeña. Oh, mi Dios del cielo, cúbrela con tu sangre preciosa, Jesús. Espíritu Santo, cúbrela. Cúbrela, Señor, cúbrela. Y en esta hora, mi Dios del cielo, como sé, Señor, que tú vas a estar con ella, te pido misericordia para todos aquellos que están enfermos de COVID-19.
y de cualquier otra enfermedad, mi Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Rogamos a un Dios de verdad, a un Dios que es poderoso, un Dios que es dueño del cielo, de la tierra, de la creación, Señor. Tú eres el soberano de todas las cosas. Y en esta hora, Señor, rogamos, Señor, sanidad para todas aquellas personas, Señor, que están dentro de tu voluntad y que van a ser sanadas en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque vas a tocar vidas, vas a tocar enfermos, Señor, y vas a echar enfermedades en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, que podemos confiar en ti. Sabemos que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que vivimos y a pesar de lo que viven muchas personas, en casos terribles como esta pequeña, tú nos sostienes, Señor. Tú nos sostienes, mi Dios del cielo. Te agradecemos todo, Señor, a pesar de todo, Señor, de que a veces tenemos falta de trabajo o falta de alguna cosa, Señor. Tú sabes por qué, Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender de todo esto, mi Dios del cielo? Te glorificamos, te exaltamos en esta hora, mi Dios, mi Señor. Quédate con nosotros, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, hermana. Que el Señor les acompañe y sigan orando por esta pequeña para que el Señor tenga ahí la solución para ella. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos el otro domingo si Dios quiere. Bendiciones.